Bueno, la intención del video es, como saben, como hoy no vamos a tener la clase, va a ser tipo una especie como de clase asincrónica, ¿sí? La idea era mandarles una actividad, pero me pareció mejor, como venimos con las clases, para, a ver, lo que dije el primer día, ¿no? Tenemos poco tiempo y son muchos temas, entonces la idea es que entren los temas y tratar de utilizar hoy este videito como una especie de resumen de lo que vamos a ver hoy en la clase, si la clase que viene podemos seguir avanzando, ¿sí? Vamos a aprovechar también para hacer un repaso, ya que hace dos miércoles que no nos vamos a ver con el de hoy y el feriado del miércoles pasado. Nosotros por ahora lo que vimos fue la primera clase que tenía que ver con el cambio importante que hubo de la reforma electoral de Roque Sanz Peña del año 1912, que lleva por primera vez a que el voto sea obligatorio, al que el voto sea secreto y para los hombres mayores de 18 años. ¿Sí? Algunos, ustedes van a encontrar, que hablan de acá que arranca la democracia en Argentina, podríamos decir que todavía no, o sea, o yo concuerdo más con la idea de que todavía no, por una cuestión de que todavía las mujeres, ¿sí? No están habilitadas a votar. Eso va a ser un poquito más adelante. Pero sí lo que cambia es que el voto ya no va a ser cantado, que va a haber una obligación con el voto y esto lo va a hacer más legítimo. ¿Sí? Recordemos que esto se había logrado a partir de levantamientos armados de organizaciones políticas. Hubo organización política, la más importante, la Unión Cívica, que después se va a convertir en Unión Cívica Radical, que va a ser la que gane en las primeras elecciones presidenciales en el año 1916 con esta reforma de la ley Sanz Peña, ¿sí? que se sanciona a partir de Roque Sanz Peña, por eso el nombre. Y el primer presidente, nosotros vimos aspectos a resaltar de la presidencia de Hipólito Yrigoyen, que va de 1916 a 1922. Después vimos la presidencia de Alvear, también hacía aspectos a resaltar, que va hasta el 28, 1922-1928. Y después otra vez la presidencia o vuelve al poder Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Lo que teníamos que recordar, esperen que voy a silenciar el WhatsApp de la compu, ahí está. Lo que teníamos que recordar era que en ese momento, a diferencia de ahora, los mandatos presidenciales eran de 6 años sin poder de reelección, sin poder de reelección. ¿Sí? No podía presentarse automáticamente o en una elección seguida, continua, ahí está, alguien que ya había sido presidente, ¿sí? Por lo menos tenía que dejar pasar un mandato, que fue lo que hizo Irigoyen. Habíamos hablado de las diferencias entre Alvear y Irigoyen, pero los dos gobiernos habían sido por parte o representando el partido de la Unión Cívica Radical, ¿sí? Lo que se había empezado a pasar a partir de la presidencia de Alvear era que hay una fragmentación entre la Unión Cívica Radical, que estaba en contra de los personalismos, que entendía que Irigoyen se ponía en una posición por encima del partido, entonces surge esta Unión Cívica Radical antipersonalista, y los que seguían bancando los métodos o el tipo de gobierno de Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Que sería la Unión Cívica Radical. Bien, la clase de hoy, nosotros vimos hasta la última clase, gobierno de Irigoyen, que terminaba con un golpe de Estado, el primer golpe de Estado que se va a dar en el siglo XX, que va a ser a partir en el año 1930, encabezado por Uriburu y Justo, dos militares, Justo relacionado con la Unión Cívica Radical, Agustín P. Justo, que de hecho fue funcionario del gobierno de Alvear. Habíamos visto distintas causas que tienen que ver con este trato, o ellos entendían que Irigoyen tenía este personalismo que le estaba llevando adelante, o esta forma de gobernar, lo entendían o lo utilizaban como justificativo de ser formas medias autoritarias, de que no se respetaban las instituciones. Luego tenemos la crisis mundial, ¿sí? Recordemos la caída de la bolsa de los Estados Unidos en 1929, y todo un caldo de cultivo que se iba acrecentando, donde varios sectores de la sociedad
apoyaban este golpe de Estado y bueno, finalmente se empieza a dar lo que habíamos dicho, o se dio. Lo que habíamos dicho es que hasta ese momento, hasta 1983, o hasta la actualidad podríamos decir, fue el periodo más largo de democracia. O sea, a partir de 1930 y hasta 1983 vamos a ver que va a haber periodos seguidos de golpes de Estado, ¿sí? A gobiernos democráticos o elegidos democráticamente, legítimamente. Hoy nos tocaba ver la década infame, ¿sí? Recuerden que siempre lo que nosotros vemos tiene que ver con el libro de Alejandro Catarusa, ¿sí? Que yo le di para leer. Es decir, hablamos desde ahí, hay cosas que quizás yo agrego, algunas veces para aclarar, otras para, no sé, una opinión personal, pero en general de lo que hablamos tiene que ver con los capítulos de Catarusa. Esto ténganlo en cuenta para que ustedes vayan siguiendo la lectura y rescaten de ahí más que nada lo que se va hablando también de la clase. Este es el capítulo, es la segunda parte y es el capítulo 5 del libro, que dice la disputa política de un golpe a otro. Después les paso bien por WhatsApp las páginas, pero de donde arranca que dice tercera parte, 1930-1943. Bien, golpe de Estado, asume Uriburu en el cargo, y acá primero lo que resalta el autor, Catarusa, es el contexto internacional, ¿sí? Recordemos que siempre influye, ¿sí? Lo que pasa internacionalmente en nuestro país, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, Argentina está conectado desde hace varios años ya con el resto del mundo, principalmente el resto del mundo occidental, y lo que se genera o los cambios que empiezan a producirse, ya sean positivos o negativos, va a repercutir en las políticas o en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Lo estamos viendo hoy también con lo que está pasando con Trump, China. Bueno, esto tiene que ver con por qué Catarusa lo menciona este contexto internacional. Nosotros habíamos visto también, por ejemplo, la presidencia de Irigoyen, que el contexto era de, él agarra la Primera Guerra Mundial, si él asume en 1916, entonces él agarra la mitad de la Primera Guerra, que termina en el 18 y arranca en el 14, y le agarra también la crisis del 29. ¿Sí? Eso fue fundamental para que tenga ciertos altibajos en su gobierno Irigoyen. Bueno, y acá también lo que se va a encontrar este gobierno o la sociedad argentina con lo que se va a encontrar en este periodo es con la crisis de las democracias liberales. Esto vimos algo el año pasado. Recuerden que las democracias liberales están relacionadas con lo que viene a implantar la Revolución Francesa, ¿sí? Donde haya una república, donde la gente elija a sus representantes, donde ya los estados estos absolutistas que se justifican a través de la elección divina, a través de un dios, ¿sí? que toma ese poder. Ahora lo que a mí me representa, o lo que a mí me da legitimidad como gobierno, es la ciudadanía. Bueno, estas democracias liberales empiezan a estar en duda, empieza a haber un ascenso de los nacionalismos, ¿sí? Y empieza a haber un crecimiento de las ideas comunistas, principalmente por la influencia de la Unión Soviética. Recordemos, acá estamos en 1930, en el periodo entre guerras, ¿sí? Que algo vimos el año pasado, que tiene que ver con esto de, bueno, dejó tan mal Europa y otra parte de Occidente la guerra, principalmente Europa, ¿no? Porque fueron los lugares donde se combatieron, que empieza a cuestionarse, por eso surgen estos cuestionamientos y surge este nacionalismo, ¿sí? Ya empieza a surgir el fascismo en Italia, faltarán unos años, 3 años más, supongamos que estamos en 1930 específicamente, bueno, para que Hitler llegue al poder. Y eso también repercute, por supuesto, en Argentina, si no estamos aislados en eso tampoco, por eso hay ciertos personalismos empieza a saltar también acá, empieza a haber ciertas simpatías con el fascismo. Y en ese contexto es el que asume Uriburu a la presidencia. Pero Uriburu tenía como una idea, que es lo que nos presenta Catarusa, resumiéndolo, de que la sociedad tenía que ser como disciplinada o manejada, podríamos decir, al frente de la sociedad era el ejército, ¿sí? Y esto generaba ciertas contradicciones o un grupo opuesto del ejército que estaba manejado por Justo, Agustín P. Justo, que decía que había que volver a las
a las formas institucionales que tenía la democracia en Argentina previo al golpe, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto va a generar una disputa. Uriburu trata de no perder ese poder y la forma que él encuentra para no perder ese poder tiene que ver con dar las elecciones, o sea, habilitar a las elecciones en el año 1931, que había elecciones provinciales, entonces él acepta llevarlas adelante y lo que se da cuenta a partir de ahí los nuevos gobernantes de la Argentina es que todavía la Unión Cívica Radical era el partido que más apoyo tenía, principalmente la parte que bancaba a Irigoyen, ¿sí? Porque es lo que más votos sacan. De hecho, gana la provincia de Buenos Aires de esas elecciones de 1931 y bueno, son anuladas esas elecciones, ¿sí? Son mecanismos que se van a ir dando en esta década, ¿sí? Que principalmente va de 1930 a 1943. Por eso, no sé, no está bien dicho vulgarmente, pero sí lo que se conoce, mejor dicho popularmente, ahí está, popularmente se conoce esta década como la década infame o la década donde había, ¿cómo se dice? Fraude electoral, ¿sí? Como que eran gobiernos que no tenían esa legitimidad de la democracia, ¿sí? Cuando veamos el golpe del 43, vamos a ver que uno de los justificativos del golpe del 43 tiene que ver con romper esa y volver esas características, ¿no? De estos 10 años, 13 años, y volver a las bases institucionables. Bien. Y tenemos entonces que para 1931 se dan elecciones, gana la UCR, es anulada, por ejemplo, la gobernación de Buenos Aires, que había ganado la UCR, y en noviembre, esto es en abril, y en noviembre del 31 se lleva adelante las elecciones presidenciales, donde acá se presentan, ¿sí? Ya justo empieza a tener mucho más apoyo por parte tanto del ejército como de la sociedad que no estaba en contra del golpe, justo como había formado parte, como le dije antes, del gobierno radical de Alvear, había sido funcionario, él quería representar a la Unión Cívica Radical, pero bueno, no es aceptado esto, y en las elecciones del noviembre de 1931 gana el partido que representa justo, se presenta él como candidato a presidente por una coalición de gobierno, sí que se va a llamar la Concordancia, que forma parte del Partido Demócrata Nacional, el partido o parte del Partido Socialista, una parte del Partido Socialista y la Unión Cívica Radical Antipersonalista. ¿Sí? Estos tres van a formar una coalición, se van a unir y van a ganar las elecciones. Y por eso este periodo también va a ser, se lo conoce también como el gobierno de la concordancia, ¿sí? Porque va a ser esta coalición la que siga ganando hasta 1943, ¿sí? Que se le hace el golpe de Estado. Por otro lado, teníamos en esta selección del 31, hay otra coalición de gobierno que se va a denominar la Alianza Civil, que va a estar el Partido Demócrata Progresista, ¿sí? Que a la cabeza de ese partido y va a ir como candidato a presidente Lisandro de la Torre, y el Partido Socialista, ¿sí? Como el partido más tradicional del Partido o la parte más, original, podríamos decir, ¿sí? Del Partido Socialista, donde de vicepresidente va a ir Nicolás Repetto. Bien, el vicepresidente de Justo va a ser Julio Argentino Roca, hijo, ¿sí? Bien, gana esta alianza civil, para que tengan una idea, lo que menciona ahí el texto, lo menciona Catarusa como que es la izquierda republicana moderada. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que habían distintas ideas de izquierda o marxistas, dentro tanto de los anarquistas, dentro del socialismo, dentro del comunismo, ¿sí? Que tenían ideas, algunos hacer la revolución de una, otros que sea algo más por etapas. Bueno, esta va a ser como la postura de esta idea, esta izquierda republicana que nace a partir de la Alianza Civil, ¿sí? Que era lo que iban a enfrentar en las elecciones del 31 a Justo, como una izquierda de esto, de participar de las instituciones democráticas, ¿sí? de no verlo mal. Lo que sí empieza a pasar ahora
es que estos partidos, por sí solos, los que forman parte de esta alianza civil, Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, van a ganar cada vez más lugares en el Parlamento. ¿Por qué? Porque la Unión Cívica Radical, ¿sí? No la antipersonalista, diríamos la Unión Cívica Radical que apoya todavía a Irigoyen, va a abstenerse de participar en las elecciones. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba proscripta, o sea, no podía formar parte de como alternativa para las personas. Entonces, denunciando eso como antidemocrático, como fraude, deciden muchos abstenerse a participar. ¿Qué pasa? No es tan masiva la abstención que hay, pero esto lo que genera, entonces lo que va a generar es que estos votos vayan a otros partidos políticos. Por eso estos partidos van a empezar a ganar cada vez más notoriedad en el Parlamento.